Nos trae el arzobispo de Monterrey, su excelentísimo Monseñor Rogelio Cabrera López. Y comenzamos diciendo, en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 77, nos dice: para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Daremos una breve reseña de su trayectoria. Actualmente es arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey. Nació en Santa Catarina, estado de Guanajuato, el 24 de enero de 1951. Cursó sus estudios Humanidades, Filosofía y parte de Teología en el Seminario de Querétaro de 1961 a 1969. Terminó su formación teológica en Roma y obtuvo la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, 1979-1981. Fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santa Catarina, Guanajuato, el 17 de noviembre de 1978. Ha desempeñado los siguientes cargos: prefecto de estudios del Seminario Mayor de Querétaro, 1980-1984. Asistente diocesano del Movimiento Familiar Cristiano, 1981-1992. Sin duda es un gran MFCista. Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, 1984-1990. Decano del Decanato del Santo Niño de la Salud de Querétaro, 1985-1987. Coordinador diocesano del Plan Pastoral, 1989-1996. Miembro del Colegio de Consultores de la Diócesis de Querétaro, 1989-1996. Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 1990-1996. Vicario episcopal de Pastoral y maestro del Seminario, 1992-1996. Nombrado por su Santidad Juan Pablo II, obispo de Tacámbaro el 29 de abril de 1996 y consagrado obispo el día 30 de mayo de 1996. Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, 1997-2000. El 16 de julio de 2001, su Santidad Juan Pablo II lo designa a la diócesis de Tapachula. Para el trienio 2004-2006 fue representante de la región pastoral Pacífico Sur, vocal de las comisiones de Pastoral Bíblica y de Pastoral Social. Además, colabora con el Secretariado General en la coordinación de los secretarios ejecutivos de las comisiones episcopales. El 11 de septiembre, su Santidad Juan Pablo II
hace su traslado a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Nombrado representante de la provincia eclesiástica de Chiapas y segundo vocal del Consejo de Presidencia del SEM para el trienio 2007-2009. El 25 de noviembre de 2007, Su Santidad Benedicto XVI lo nombra arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Con fecha 3 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró como arzobispo de Monterrey. Cedemos el micrófono, excelentísimo Monseñor Rogelio Cabrera López, que nos dará la conferencia La familia, verdadera escuela de amor y vida para nuestra sociedad. Recibámoslo con un fuerte y cariñoso aplauso. Bueno, sí, bueno, probando. Buenos días a todos. Yo sé que hacen un ejercicio extraordinario de poner atención después de las intervenciones que se van dando. Espero darle al clavo. El tema que me han propuesto es desde luego sobre la familia. Un tema muy amplio y se acotó el tema diciendo que la familia es una escuela. En una escuela normalmente hay un maestro y hay discípulos. Esto es muy familiar al cristianismo, porque en el Evangelio frecuentemente se hablará de que Cristo es el rabí, es el maestro, y los apóstoles son los discípulos, los que aprenden, los que siguen las huellas, los que se identifican con sus pensamientos, con sus actitudes, con el Maestro. Es en ese mismo sentido que tenemos que hablar de la familia como una escuela donde ustedes no son los maestros, sino el Maestro es Cristo, y ustedes son profesores adscritos de parte del Señor. Voy a leer un pasaje del Evangelio porque quiero señalar una idea matriz, para mí fundamental, sobre la familia. La familia como realidad humana, como realidad teológica, la familia como escuela, está fundada en la fe en Jesucristo. Todo es relativo en torno a la verdad única, a la verdad fundamental, en la que Dios es el único Señor, en la que Cristo es el constructor y es el maestro de esta escuela. Quise partir de la idea principal de que la familia
es una especie de construcción. Y voy a leerles un pasaje que les va a cuestionar. Es del Evangelio de San Lucas. Voy a leer todo el pasaje que voy a comentar. Caminaba Jesús acompañado de mucha gente. Entonces se volvió y les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué la sazonaremos? No es útil ni para la tierra, ni para el estercolero, la tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Les decía que quise leer este pasaje que me parece difícil de entenderlo en el primer acercamiento, porque cualquiera podría pensar: ¿qué consejos da Jesús? Él habla de amor, Él habla de unidad, Él habla de que tenemos que ser una familia, comunidad de vida y de amor. ¿Por qué este lenguaje? ¿Por qué Jesús habla de odiar al padre, a la mamá, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿Por qué Jesús parece que desbarata nuestro concepto? ¿Por qué agrede de tal forma nuestras ideas? Porque Jesús pide comenzar desde el principio. Hay que ir al principio de las cosas. Recordarán aquel pasaje cuando a Jesús le preguntan sobre si es lícito repudiar a la mujer. ¿Recuerdan que contesta? Al principio no era así. Moisés permitió repudiar a la mujer y volverse a casar por la dureza del corazón.
Pero así no era al principio. En el principio las cosas eran de otro modo. En el principio Dios mostró un proyecto, un plan, un proyecto arquitectónico para construir la vida y la familia. Pero los seres humanos, que nos gusta adaptar los proyectos de Dios a nuestras capacidades, lo hemos ido modificando so pena de tocar los fundamentos, los cimientos. Todos ustedes tienen experiencia de construir. Hay cosas que pueden ser de un modo o de otro. Las ventanas, por ejemplo, las puertas. Pero hay cosas que no pueden ser de cualquier modo, y son los cimientos. Los cimientos son lo más importante en una construcción. Por ello Jesús también presentó aquel pasaje sobre la construcción. ¿Quién construye sobre arena? Sabe que si construye sobre arena vendrá una tempestad, vendrán vientos y acabarán con aquella construcción. ¿Qué es lo que Jesús les dice y nos dice? Que la construcción de una familia solo admite un cimiento, el cimiento de Dios. Dirá San Pablo, el cimiento que es Cristo. Nadie puede ser el cimiento, sino solo Cristo. ¿Por qué el Señor dice estas palabras? Porque quiere recordarnos que hay algo que es fundamental, que hay algo que es primero, que solo hay algo que es absoluto, y es Dios. Por ello Israel todos los días repetía el Shema: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es el único Señor, solo a Él amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si el amor no tiene el único fundamento válido, el verdadero fundamento, todas las expresiones del amor humano pueden fallar, porque nosotros tenemos mucha facilidad para confundir lo que es amor y lo que no es amor. Nosotros, en nombre del amor, podemos hacer desastres, podemos privar a otro de su libertad, podemos quitarle su capacidad de amar, podemos destruirle la vida en nombre del amor. Por ello, dice Jesús, es necesario recomenzar. Lo primero es decirte que lo que haces hasta ahora no está bien. Tienes que volver a construir, volver al cimiento, a la base. Tienes que hacer una discriminación de aquello que tú considerabas que estaba bien. Tú crees que amas a tu mujer,
Tú crees que amas a tu esposo, tú piensas que amas a tus hijos, que quieres mucho a tu papá y a tu mamá. Y el Señor te dice, vamos a comenzar de nuevo. No creo que lo que tú dices sea correcto. Es más o menos lo que hizo el Señor con Abraham, cuando le pide sacrificar a su hijo, Isaac. ¿No nos pareció cruel la vez que escuchamos ese pasaje la primera vez? Como un papá, queriendo mucho a su hijo, lo va a sacrificar. ¿Quién es este Dios tan cruel para arrebatarme lo que es mío? Para quitarme lo que considero importante para mí. Piensen en Abraham. No había podido tener un hijo. ¿No era acaso muy cruel de parte de Dios quitárselo de esa manera? Tantos años suspirando por un hijo, y cuando ya lo tiene, es necesario que se desprenda de él. Dios no quería, en el fondo no quería quitarle al hijo, no quería el sacrificio. Por eso, recuerdan el final de ese relato. Dios pone el sustituto del hijo para el sacrificio. Pero ahí Abraham fue puesto a prueba. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tu hijo? ¿Dónde está el orden de los valores? Ustedes y yo promovemos la jerarquía de valores. ¿Cuál es el valor supremo? ¿Cuál es el valor único y fundamental? Es Dios. Y eso es la fe. La fe es creer que Dios es el único Señor. Cuando hablo de este tema, me acuerdo siempre del acta del martirio de Felicitas y Perpetua, aquellas dos mujeres que dieron la vida por Cristo. Una era la patrona y la otra era la esclava. Dice el relato que cuando las capturan por ser cristianas, las dos acababan, poco tiempo hacía, de tener su niño. Tenían niños en brazos. Le dicen al papá de Felicitas, que era un hombre noble y rico, ve a convencerla de que reniegue de la fe cristiana. Y el papá le habló como tiene que hablar un papá. Le dijo, ¿qué no te compadeces del hijo de tus entrañas? ¿Por qué no renuncias a esa religión? ¿Qué será del futuro de tu niño si tú mueres? Y ella respondió, primero es Cristo. Es establecer un nuevo orden de valores que puede parecer cruel a los oídos y ojos naturales de la humanidad, pero para quien establece un nuevo orden de valores, sabe que la vida se reconstruye desde Dios. Y ella le respondió, Dios velará por mi hijo. Es la seguridad, la certeza de lo que les hablaba ayer a ustedes. La fe es una garantía, es una certeza que viene puesta a prueba en situaciones
complicadas. Felicitas y Perpetua habían escuchado este pasaje que les leí, este pasaje del Evangelio. Ellas entendieron que el amor es más grande cuando está fundado en Cristo, que Dios no nos quita nada, sino que Dios reconstruye el amor, te pone en evidencia que la traducción que tú tienes del amor es siempre limitada y amenazada por tu egoísmo, que lo que tú podrías decirle amor viene siendo posesión, viene siendo adueñarte de la persona amada. Por ello el Evangelio después citará palabras semejantes. De igual forma, cualquiera de ustedes, si no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien, son dos relatos paralelos. Uno habla sobre la familia y el otro habla sobre los bienes. Y Jesucristo los pone juntos. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos un engaño y terminamos considerando al hijo, al papá, a la esposa y al esposo como una propiedad. Se nos olvida que cada uno tiene un único patrón, un único Señor, que es Dios. Jesús puso la comparación de la construcción de una torre y de la construcción, y de una batalla. ¿Quién se atreve a salir con 10,000 si otro viene con 20,000? ¿Quién se atreve a iniciar la construcción de una torre si no calcula si podrá terminarla? Estos ejemplos nos recuerdan otros pasajes bíblicos. Recuerdan aquella famosa torre que construyeron en Babel. Aquellos constructores no calcularon si podían terminar de construir la torre. ¿Qué dice el Génesis? Que no la concluyeron, porque ya cuando llevaban determinada altura, hubo confusión, ya no se entendieron y se dispersaron. Este pasaje hace alusión a esa torre. Si la torre se quiere construir sin Dios, viene la confusión y viene la dispersión, porque no se sentaron a calcular si podían terminarla. No tuvieron la sabiduría para interpretar el futuro que se venía. Más o menos ustedes, cuando llaman a los novios a las pláticas presacramentales, los ponen a calcular si pueden o no terminar esa construcción. Pero si volvemos al pasaje del Génesis, ¿por qué aquellos no pudieron terminar? Porque hubo confusión y dispersión, porque quisieron ser como dioses. Construyeron la torre para alcanzar el cielo, es decir, para tener dominio sobre los demás. Y lo que encontraron fue confusión,
no se pudieron entender y se dispersaron. Sabemos que Pentecostés será la nueva construcción de la torre en Dios a través del amor manifestado en el Espíritu Santo. No podemos construir sin Dios. Sin Él hay confusión. Aunque hablen la misma lengua, español, no se entenderán. No se entenderán. ¿Por qué? Porque el egoísmo nos separa. Porque el egoísmo genera lenguajes opuestos, sorderas naturales, donde ya nadie escucha y nadie se entiende. Porque en nombre del amor se justifica el dominio. En nombre del amor se justifica el propio poder. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Recuerdan que el Papa Francisco, hablándonos a los obispos, a los cardenales, nos decía que si alejamos la cruz, si queremos ser discípulos sin la cruz de Cristo, nos hacemos mundanos, y dijo algo muy duro, nos hacemos casi demoníacos. ¿Quién es el enemigo de la cruz? El demonio. Pues recuerdan que cuando Pedro le dice a Jesús que había hablado sobre su muerte, eso no te puede suceder a ti. Le dice Jesús, retírate, Satanás. Eso no viene de Dios. Construir la familia, ser escuela de nuevos discípulos, supone regresar a los fundamentos. Una nueva ingeniería necesita la iglesia, una nueva arquitectura, es decir, hay que ponerle cimientos. Por ello, en el ciclo formativo del movimiento familiar cristiano, se repropuso el querigma. Cuando yo dejé el movimiento, comenzó exactamente esa modificación que ya se había manifestado como necesaria. ¿Por qué el querigma? Porque es volver a los fundamentos. Es volver a creer que el Señor es el único Dios. Que humildemente los esposos tienen que aceptar que su amor se construye en el amor de Dios. Que sin el amor de Dios, el pecado las puede. Porque ¿qué es el querigma? Es reproponer que Dios te ama. Y que Dios te ama como eres. Que el Señor te enseña a amar sin condición. Que Dios te enseña a amar en condiciones adversas. Porque el amor nuestro, el amor humano, es un amor de comodidad. Es un amor que quiere ser proporcionado. Tanto me amas, tanto te amo. Es el amor comercial, donde no quiero tener déficit, sino siempre ganancia. En cambio,
el amor que propone el Señor es un amor de pérdidas iniciales, para que después venga la ganancia. Pero ¿quién se mete a un negocio? ¿Quién resiste en un negocio con muchas pérdidas iniciales? Solo el que tiene fe, solo el que tiene confianza, solo el que mira al futuro. El que mira solo al momento toma decisión, cada quien por su lado. Esto no funciona, es un mal negocio. Jesucristo propone otro camino, un camino de confianza, un camino de esperanza. Por eso San Pablo definió la fe como esperar contra toda esperanza, es decir, creer en el éxito de algo que no es exitoso inicialmente. Cuando se hace una buena construcción, sabe uno que los primeros pasos no son exitosos visualmente. Cuando fui párroco de Nuestra Señora de la Paz, aquí está un matrimonio de allá de Querétaro, me tocó iniciar la construcción de la parroquia. Cuando se hizo el estudio de la mecánica de suelos, me dijeron, ese es un terreno que fue relleno. Si usted quiere construir, tiene que poner cimientos muy grandes. Y tuvimos que hacer los cimientos, no sé de cuántos metros de cemento y qué tan profundos. El chiste que fue muchísimo dinero. Y yo le decía a la gente, vayan a ver por favor los cimientos, porque eso nunca van a volver a saber qué pasó. Allí está enterrado el dinero. Ahí está enterrado el dinero. Si uno se deja ir por lo visual, por lo inmediato, quiere uno economizar y la factura se paga después, porque puede haber un error en la construcción. Y yo cometí un error despuesito de ese, la casa parroquial. Me dijo el arquitecto, mire, padre, no es necesario poner columnas con este material que vamos a usar. Yo dije, bueno, qué bueno. Pues ya cuando estaba techado, empecé a ver que se agrietaba. Y ya no le dije a ese arquitecto, llamé a un ingeniero, le dije, tenemos que resolver este problema de la casa parroquial. Los que son de satélite, ni se nota que hicimos un correctivo, ¿verdad? Fue necesario poner las columnas. A lo que voy es que un negocio nunca tiene ganancias iniciales. Hay que gastarse mucho para darle cimiento, para darle fuerza. Ahora somos de una cultura digital, inmediatista, de resultados rápidos. Por ello, esta nueva generación no tiene paciencia para esperar e invertir. Rápidamente disuelve la sociedad. No es negocio. Por supuesto que nunca hay negocio sencillo e inmediato. Hay que meterle mucho al cimiento. Es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Tienes que reconstruir tus ideas de amor. Es más, el Señor nos está diciendo, tienes que invertir el concepto.
Tú crees que amas, pero no amas. Tienes que establecer un nuevo orden, una nueva jerarquía, un nuevo modo de ver las cosas, un nuevo modo de iniciar. Como las computadoras cuando tienen errores, hay que reiniciar, hay que reiniciar. Y ustedes saben cuándo hay que reiniciar, cuando ya está saliendo error, error, error. Termina Jesús diciendo a los discípulos: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la vamos a sazonar? Ya no sirve ni para tirarla en la calle ni en el estercolero. No sirve ya para nada, sino para que la pisotee la gente, dice el paralelo de este pasaje en San Mateo. Bueno es el matrimonio, buena es la sal. Dios ha dado calidad, buena es la sal. Pero si la sal se hace insípida, ¿quién la va a poder sazonar? Nadie. Hay que comenzar de nuevo. Hay que iniciar de nuevo. La familia es una escuela, debe ser una escuela de discípulos. Una escuela de aquellos que han aprendido en el único maestro, en el rabí, que es Jesús. Y lo que se le pide a un discípulo es que le crea al maestro. Si no le cree, va a hacer las cosas según su idea. Si uno no confía en quien lo guía, pues va a hacer las cosas a su modo y se va a equivocar. Cristo les dice a ustedes que quieren acompañar a sus hijos para que sean discípulos del Señor. Les dice que hay que comenzar a revisar los cimientos, porque si no las facturas se pagan después y a veces ya no hay remedio. Ya no se atreve a uno a comenzar. Quiero animarlos a todos ustedes a construir la familia como escuela de discípulos de Cristo, a construir esta escuela con el único fundamento que redimensiona todo, que es el Señor. Desde Cristo, ustedes amarán mejor a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, porque sin Cristo nuestro amor es totalmente limitado, muy condicionado, depende de la intemperie, depende de lo que ocurra. Viene una tempestad y acaba con aquella. Está la cosa tranquila y allí sigue. La familia, escuela de vida, escuela de amor, es una comunidad en la que el maestro, el rabí, es el Señor. Vamos a creerle a Cristo. Si Él te dice, comiénzale nuevo,